Dios le bendiga, amado hermano, hermana que se encuentran hoy aquí viendo esta clase ya número 7 de nuestro curso de hermenéutica. 6 reglas básicas para la interpretación bíblica. Su servidor, el hermano Salomón Hernández, muy contento como siempre de que usted nos acompañe de cualquier país en el que usted hoy se encuentre. Sea bendecido hasta allá. Espero que su familia, su iglesia y su vida personal se encuentre bien. Y sin duda que el Señor pues siempre es bueno con cada uno de nosotros. Muestra de ello es que usted ha llegado hasta esta penúltima clase de su curso de hermenéutica. Y es una bendición, una victoria llegar, hermano, hermana, hasta este punto de sus estudios. Lo felicito por eso y lo animo a que usted se ponga en ritmo con todo lo pendiente, entregue lo que deba de entregar, cumpla con lo que tenga que cumplir y que terminemos con excelencia para la gloria de Dios esta materia, este curso de hermenéutica. El día de hoy vamos a llegar a la regla número 5 de las 6 reglas que usted y yo vamos a aprender acerca de la interpretación de los pasajes bíblicos. Hemos hablado de 4 reglas que hasta ahora nos han, la verdad, profundizado muchísimo en la palabra de Dios. Hemos aprendido muchísimo, hemos reflexionado, hemos analizado muchas cosas. Hoy llegamos a la regla número 5, los sentidos del texto. Los sentidos del texto. Esta regla nos envuelve en una idea principal que es la siguiente: hay muchos géneros literarios en la palabra de Dios. No toda la Biblia fue escrita en un solo género literario. No toda la Biblia es profecía, no toda la Biblia son poemas, no toda la Biblia es canto, no toda la Biblia es narración, no toda la Biblia es parábola, etcétera, etcétera, sino que encontramos muchísimos, alrededor de 40 géneros literarios distintos en la palabra del Señor. Usted y yo hoy nos encontramos en el manual en la página 10 y 11, que por cierto en la página 11 usted tiene un listado de 33 de estos géneros literarios. Mire, permítame leérselos de manera muy rápida. Parábolas, ironías, símbolos, símil, tipos y antitipos, metáforas, metonimias, sinécdoques, hipérboles, apóstrofes, personificaciones, eufemismos, paradojas, juegos de palabras y algunos varios modismos hebreos, ¿verdad? Modos propios de la cultura y los géneros literarios pues hebreos. Tenemos alegorías, fábulas, adivinanzas, enigmas, proverbios, cantos, paralelismos, profecías, acrósticos, listados poéticos, dichos parabólicos, tipos. Bueno, tenemos, hermano, varios géneros literarios encontrados en la palabra del Señor. Hoy no vamos a analizarlos todos ellos, ya que nos llevaría, hermano, muchísimo tiempo para analizarlos, pero 2 o 3 de ellos los vamos a analizar hoy. Yo lo invito para que usted pueda tener una clase más fructífera, una clase más variada, que por favor vaya al libro que pusimos de manera gratuita a su disposición. Si usted no tiene esta librería que hemos presentado para ustedes de manera gratuita para todos nuestros alumnos, yo le pido que me haga llegar un WhatsApp y con mucho gusto le estaré compartiendo el link donde están alojados nuestros libros. ¿Por qué? Porque hay un libro ahí el cual le recomiendo que usted lea con mucha calma, porque habla acerca de todos estos géneros literarios especiales y los detalla de una manera muy completa. Este es el libro Claves para la interpretación bíblica, Claves para la interpretación bíblica de Tomás de la Fuente. Este libro se encuentra en PDF en el link que yo le estoy comentando y que si no lo tiene a la mano lo puede solicitar. Hoy únicamente vamos a hablar a grandes rasgos de algunos de estos géneros literarios. Es importante señalar que algo que ha sido escrito en un sentido figurado no significa que por ser figurado sea falso. No significa que
que sea algo negativo porque ha sido escrito en un sentido figurado. Simplemente, al ser un sentido figurado, no se puede interpretar de manera literal, ¿verdad? Esta es la realidad. Por ejemplo, estamos en la página 10 de su manual. Por ejemplo, cuando se refiere en 2 de Samuel capítulo 13, cuando dice la casa de David, no se refiere al edificio donde David vivía. Se refiere a la tribu, a la familia de David, es decir, a los que rodeaban a David. Esta es una de tantos cientos o quizá miles de ejemplos de sentido figurado que usted y yo podemos encontrar en la palabra del Señor, ¿verdad? Y no significa que algo que está en sentido figurado sea algo negativo o sea algo falso. Más bien, tenemos que buscar a cada uno de esos géneros el significado correcto. Tenemos que trabajar de manera muy diferente cada uno de estos géneros para nosotros lograr obtener y rescatar el principio bíblico del cual tanto hemos hablado y el significado o la interpretación correcta y específica de ese pasaje. No debemos tratar de forzar la Biblia, no debemos tratar de forzar los géneros literarios. Es decir, si un género literario, como lo es una historia, una narrativa, una ley, un relato, estos obviamente de manera directa se pueden interpretar de una manera literal. Nosotros debemos evitar forzarlos. ¿Qué es forzar? Lo que se interpreta de manera literal, tratar de espiritualizarlo o tratar de simbolizarlo. Eso es forzar la palabra de Dios. Ahora, hemos aprendido que cada texto bíblico tiene solo un significado, un principio bíblico, una interpretación, solo uno, pero tiene muchas aplicaciones, muchas prácticas de vida, ¿verdad? Entonces, en un sentido amplio, sí es permitido que nosotros tratemos de espiritualizar o simbolizar algo que es literal para aplicarlo de alguna manera a nuestra vida diaria, pero recordemos que no es esa la finalidad principal de ese texto, siempre tomando en cuenta lo que el texto significa. Esto es forzar la palabra de Dios, que nosotros queramos irnos lejos de lo que realmente el texto significa. Cada texto, hermano, por sí solo a nosotros nos dice de qué manera se debe interpretar. No es como que sea algo místico, algo misterioso. No. Cuando usted y yo aprendemos métodos, hermenéutica, un método sistematizado de estudio, nos damos cuenta de que cada pasaje nos dicta por sí mismo por dónde lo debemos interpretar. Por otro lado, podemos muchas veces forzar el texto, que es espiritual, que es un símbolo simbólico, tratar de forzarlo porque lo queremos interpretar como algo literal. Eso también es forzar la Biblia y eso es incorrecto. En esta lección no vamos a hablar acerca de todos los 33 géneros literarios que le menciono en la página 11 de su manual, pero algunos de ellos únicamente los vamos a analizar. ¿Cuál es el propósito de esta regla número 5? Pudiéramos hacer un curso de 8 sesiones de cada uno de los 30 y tantos o 40 géneros. Pudiéramos hacer 40 géneros de este tema, 40 cursos de este tema. Pero el propósito de esta clase es que usted aprenda a identificar los diferentes géneros en la Biblia. No tanto que usted aprenda a interpretarlos, pero que aprenda, para empezar, a identificarlos. ¿Por cuál razón? Por la razón de que usted ya los va a identificar en la palabra de Dios y va a saber que eso no debe ser literal o si sí debe ser literal, y también va a tener una pequeña idea de cómo se debe trabajar y si usted en ese momento tiene que hacer una pausa y trabajar la interpretación de ese texto en específico. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, número 1 en su manual, las parábolas. Muchas parábolas se encuentran en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Recuerde que Juan no menciona parábolas, no es uno de los 3 evangelios sinópticos, pero
Mateo, Marcos y Lucas mencionan parábolas. ¿Qué son las parábolas? En algunas palabras muy coloquiales, una parábola es un relato que alude o que expresa una situación cotidiana. Puede ser real o no real, pero algo que puede ser cotidiano, que sí puede suceder y que nos trae un ejemplo, una enseñanza de un principio de vida, ¿verdad? Por ejemplo, la parábola del sembrador, que nos enseña que el mensaje del evangelio no siempre trae fruto porque no siempre es predicado o no es recibido, mejor dicho, en una buena tierra, ¿verdad? La semilla es excelente, el evangelio es excelente, pero depende de la tierra en la que cae esa semilla, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la parábola del sembrador. ¿Cuál es la escena cotidiana a la que alude? Obviamente, pues a un sembrador, a un campo, ¿verdad? A una siembra. A eso tiene que aludir esta parábola. Por lo tanto, la parábola es tomar una escena cotidiana para expresar un mensaje, un principio bíblico. Número 2, las ironías. ¿Qué es una ironía? Bueno, pues por ejemplo, aquello que parece que es, pero no es. Que sí sucede así, pero no sucede así. ¿Me explico? Por ejemplo, una ironía es ¿cómo puede suceder algo tan malo teniendo un Dios tan bueno? Esa pudiera ser una de las preguntas irónicas, ¿verdad? Para no detallarnos mucho, yo le puse las citas bíblicas, o al menos un ejemplo de cada uno de estos géneros ahí en su manual. Esa es una ironía. Y no se puede interpretar de manera literal una ironía, ¿verdad? Un símbolo lo encontramos, por ejemplo, en Crónicas. Un símil que es el cuarto género en nuestro listado, es todo aquello que se relaciona o se compara o se parece, ¿verdad?, a algo. Por ejemplo, cuando la palabra del Señor dice será como, esa palabrita como, esa palabra como, que es una comparación, que es una semejanza, a eso se le llama símil. Por ejemplo, será como árbol plantado junto a corrientes, ¿verdad? Es decir, aquel que es justo, aquel que busca a Dios, será como, es decir, lo compara al justo, lo compara con un árbol muy fuerte, muy frondoso. Esos son los símil. Cuando se compara a alguien con algo, ¿verdad? Será como como árbol plantado junto a aguas. Eso se le llama símil. Es una comparación, es una semejanza. El 5 se le llama, dice tipos y antitipos. Un tipo es aquel objeto o persona que simboliza, en este caso, en el ejemplo, a Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, usted y yo ya lo habíamos platicado, Moisés es un tipo, ¿verdad?, de lo que es Cristo, pero en la época del Pentateuco. Es decir, así como Cristo vino a libertar al pueblo de la esclavitud, Moisés en su tiempo vino a libertar al pueblo de la esclavitud. Otro tipo de lo que es Cristo pues son los corderos, ¿verdad?, los sacrificios en el Antiguo Testamento en los tiempos de la ley. Ese cordero sin mancha, perfecto, que es sacrificado para perdón de pecados, para restaurar la relación entre Dios y el hombre, viene a ser un tipo de lo que es Cristo, ¿verdad? Cristo viene, nuestro Señor Jesús viene como el cordero inmolado por nuestros pecados, y por su sacrificio nosotros podemos volver a tener restaurada nuestra relación con Dios, ¿verdad? Que por cierto damos gloria a Dios por eso y no podemos dejar de alabar a Dios cada vez que recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ese es un tipo. Ahora, tipo no significa necesariamente bueno. Más bien tipo o antitipo significa de dónde a dónde estamos comparando. Por ejemplo, un tipo de lo que es Cristo fue el rey David, por varias razones. Por ejemplo, ya las habíamos mencionado. El rey David es el hombre que Dios mismo dice que es el hombre conforme al corazón de Dios. Esa es una aprobación de parte de Dios directa para David. Y las mismas palabras de aprobación las tuvo Jesús. Usted sabe, cuando inicia su ministerio en el Jordán,
en medio del bautismo, ¿verdad? En agua, se abren los cielos, el Padre habla, se hace presente y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Ahí vemos las tres personas de la Trinidad, ¿verdad? Aquellos que somos trinitarios, que le llamamos la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahí el Padre, que es Jehová en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es el Padre, le habla al Hijo, que es el ángel de Jehová, ¿verdad? En el equivalente al Antiguo Testamento. Y se hace presente el Espíritu Santo, que es en el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. Y vemos cómo ese tipo de palabras de aprobación hacia David se le dan también a nuestro Señor Jesús, cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien yo me siento complacido. Entonces, este es un símil. Es un símil. Ahora, perdón, este es un tipo. David es un tipo de lo que es Jesús. ¿Cuál sería el antitipo de lo que es Jesús? Bueno, el enemigo de Jesús, ¿verdad? El contrario a Jesús es el diablo. Ahora, en la historia de David, pues ¿quién es el antitipo? Pues es Goliat, ¿verdad? Todos sabemos que Goliat es lo contrario, el enemigo de David. Y si David es el tipo de Jesús, pues por lo tanto Goliat es el tipo del enemigo de Jesús, que se llama Satanás, ¿verdad? No sé si por aquí vayamos más o menos relacionando cómo es esto. Ahora, ¿quién sería antitipo? Bueno, Dios, que es bueno, Jesús, que es bueno. Su antitipo pues es Goliat. Goliat es el tipo de Satanás, pero de Jesús es su antitipo porque es su contrario. Entonces de eso trata el tipo y el antitipo. ¿Qué otros tipos hay? Bueno, hay muchísimos tipos de lo que es Jesús en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pueden ser objetos o pueden ser personas. Hay metáforas, metonimias, sinécdoques, hipérboles. La número 9, una hipérbole, pues es aquella expresión que exagera algo, ¿verdad? Como si yo le digo a usted: es que ya le he explicado como 1000 veces lo mismo. Quizá no le he explicado más que 2 veces o 3 veces, pero al yo decir 1000 veces, esa es una exageración, esa es una hipérbole. Es cuando se exagera una expresión para dar a entender un mensaje, ¿verdad? Como si yo le dijera: es que nuestros pecados parece que son infinitos, parece que nunca dejamos de pecar. Oiga, no es que usted y yo cada segundo de nuestra vida estamos cometiendo pecado, pero de esa manera se exagera para dar a entender que son muchos los pecados que usted y yo hemos cometido, ¿verdad? Esa es una hipérbole, una exageración. Aquí en el ejemplo lo tenemos en Deuteronomio 1:28, ¿verdad? Por ejemplo, una apóstrofe es una conversación no real, inclusive una conversación pues que se da de objetos que no pueden hablar, como si ellos pudieran hablar, ¿verdad? O inclusive conversación como entre personas muertas. Por ejemplo, en el caso que usted y yo aquí que nosotros estamos leyendo, es un ejemplo de cuando se da una conversación de Saúl, que empieza como a dar palabras, como tratar de hablar con Absalón, que ya estaba muerto. No es que Absalón estuviera escuchando a Saúl, pero de alguna manera Saúl trataba de expresar una conversación no existente, porque él trataba de expresar algo que estaba muy abstracto dentro de sí, ¿verdad? Es como por ejemplo una canción muy conocida en el mundo cristiano, que es la canción Yo te extrañaré, del grupo Tercer Cielo, que es como es una persona hablándole a alguien que ya no está, y como aquella persona que ya no está, como si le estuviera respondiendo pues a una persona viva. No me meto en detalles si esto es antibíblico o no, porque he escuchado comentarios al respecto. Lo único que le quiero dar a entender es un ejemplo práctico de este tipo de conversaciones. Esto es una apóstrofe, conversaciones que pues realmente no pueden ser, ¿verdad? Es como alguna conversación que es irreal, una conversación que realmente pues no sucede, pero da a entender algo. Eso es una apóstrofe. Una personificación es cuando un objeto inanimado
se le alude que ese objeto habla. Por ejemplo, cuando dice, y los montes y los collados cantarán. Oiga, los montes y los collados no cantan, pero se hace la personificación porque a este objeto inanimado se le da el atributo de una persona. Es ese atributo de que puede hablar o puede hacer algo como si fuera una persona viva. Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, cuando dice el pasaje, ¿no? Y las piedras hablarán. Aunque este pasaje tiene otro sentido, pero lo podemos ver por este género, ¿verdad? Las piedras no hablan, las piedras no cantan, las piedras no predican, pero se les personifica, es decir, se les alude a que pueden hacer algo de una persona que sí tiene vida. Encontramos también algunos eufemismos, que es el número 12. Un eufemismo es cuando se suaviza o da un sentido elegante a una expresión que es un poco fuerte. Por ejemplo, ahí en Deuteronomio 23:13 y en otros ejemplos, en otras citas, usted y yo vemos cuando se eufemiza algo. Una ocasión muy conocida cuando estaba por ahí el rey David escondido en unas cuevas porque Saúl, no era entonces el rey David, pero David estaba siendo perseguido por Saúl, y en uno de los pasajes menciona que Saúl se fue al interior de una cueva a cubrir sus pies. Esta palabra cubrir sus pies no significa que él tuvo frío y que él se tapó sus pies, no es así. Esta expresión cubrir sus pies significa que él fue a defecar, él fue a hacer del baño. A esto se refiere esta expresión. Es una expresión que tiene un eufemismo, es decir, se suavizó o se cambió la expresión para que no fuera tan visual, tan gráfica, para que no fuera tan fuerte, ¿verdad? Porque en algunas traducciones pues pudiera ser algo un poco fuerte. Otra ocasión, otro ejemplo de un eufemismo lo vemos cuando está en el monte el profeta Elías contra todos los cientos de profetas de Baal, y que ellos empiezan a orar a su Dios para que baje fuego del cielo. No sucede nada, como usted y yo lo sabemos, y Elías empieza a burlar de ellos, ¿verdad? Entre otras cosas, quizá su Dios duerme, grítenle más fuerte para que lo despierten, quizá está ocupado, quizá va de camino. Esta frase, va de camino, tiene un eufemismo. Lo que realmente trata de decir ahí es precisamente lo mismo. Quizás su Dios está en el baño, quizás su Dios está haciendo sus necesidades, ¿verdad? Pero la Reina Valera, que es una versión muy elegante, realmente tiene muchos eufemismos. Hay muchas frases en la Reina Valera que no se tradujeron tal cual. De hecho, todo lo contrario, se hubo un eufemismo, es decir, se suavizó para que no fuera tan gráfico lo que usted y yo estamos leyendo. Así hay varios géneros, juegos de palabras, varios modismos hebreos como usted lo puede leer, hay alegorías, fábulas, hay preguntas o enigmas, hay adivinanzas. Obviamente en los salmos pues hay muchos cánticos, hay muchos poemas, hay muchos proverbios que usted y yo no podemos de manera literal interpretar. Hay paralelismos, profecías, mucha profecía, ¿verdad? La primera profecía, según muchos teólogos, muchos autores cristianos, es cuando el Señor da el castigo y dicta las consecuencias del primer pecado de Adán y Eva, tanto a Adán como a Eva, como a la serpiente, ¿verdad? Que viene siendo el diablo. La serpiente es un tipo de lo que es el diablo. Y hay una profecía, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, tú herirás a la simiente de la mujer, tú la herirás en el carcañar, es decir, de su pie, de su tobillo, tú lo vas a morder, tú lo vas a herir, pero la simiente te va a pisar a ti la cabeza. Esa es una profecía. A pesar de que es algo que pudiera parecer literal, obvio, que una serpiente va a morder a un hombre, pero el hombre la va a poder pisar la cabeza. Esto es una profecía mesiánica.
es una profecía que habla del Mesías, que alude a un futuro venidero, que Cristo, aunque iba a ser violentado y lastimado por el diablo, por el mundo, por el pecado, aún así Cristo iba a pisar la cabeza a Satanás, es decir, lo iba a vencer, iba a caminar sobre él porque él iba a resucitar en victoria y en santidad. Esto es una profecía, y si se fija, tenemos que aprender a identificar un poquito, hermano, hermana, de dónde se encuentran este tipo de géneros, ¿verdad? El Salmo 9, el Salmo 10, el 25, el 34, el 119, entre muchos otros, son acrósticos. Obviamente en español pues no se distingue, ¿verdad?, el acróstico, pero en el idioma hebreo, en los idiomas originales, se distingue el acróstico. ¿Qué es un acróstico? Bueno, usted y yo lo hemos visto inclusive con los niños, ¿no? Se pone una palabra o una frase de arriba hacia abajo y con esa letra que inicia se forma una frase de cada una de esas letras primeras. Eso es un acróstico, ¿verdad? Hay dichos parabólicos y bueno, no podemos hoy atender, hermano, a todos los géneros literarios que están enlistados en su manual, que son 33, pero hermano, yo lo invito y le vuelvo a repetir, aunque la ocasión en esta hora no trata de que nosotros aprendamos todos estos géneros, cómo se interpretan, cómo se trabajan, el objetivo es que usted aprenda a identificarlos, o al menos algunos de ellos los empiece a identificar. Por lo tanto, lo invito y le repito, vaya a su libro Claves de la Interpretación Bíblica del autor Tomás de la Fuente y usted todos estos y otros más géneros literarios los va a poder encontrar y va a aprender un poquito más a detalle de cómo trabajar cada uno de ellos. Es imposible que usted en un solo curso, aunque fuera de 2 o 3 meses, pueda aprender, hermano, y pueda yo aprender cómo trabajar todos los géneros literarios de la palabra del Señor. Es un campo muy amplio. Sí se puede lograr con la ayuda de Dios y con disciplina, pero yo lo invito a que usted al menos realice una tarea, hermano. Usted, y le recuerdo para que lo vaya tomando en cuenta, la próxima clase se le va a encargar una tarea que es realizar un estudio hermenéutico a un pasaje que usted elija. ¿Qué le tiene que hacer en ese estudio hermenéutico? Tiene que aplicarle a ese pasaje, a ese mismo pasaje, las 6 reglas de hermenéutica que hemos aprendido hasta hoy. Así que yo lo invito a que vaya usted profundizando, elija su pasaje y profundice en esto de los géneros literarios para que usted la próxima semana pueda empezar su tarea, que a partir de hoy pues se entrega dentro de 3 semanas. Es decir, usted toma su última clase la siguiente semana y tiene todavía 2 semanas más para que entregue esa tarea. Obviamente no es una tarea corta, no es una tarea sencilla, es una tarea final o trabajo final. Y esperamos y sabemos que usted lo va a hacer, mi hermano, con mucho esfuerzo. Le recuerdo, por cierto, que para que usted pueda terminar satisfactoriamente este curso, si usted va a su plan de clase en el criterio de aprobación, es únicamente un criterio de aprobación: enviar todas sus evidencias en tiempo. Es decir, si usted no envía esta tarea, que es una de las 3 tareas, usted, hermano, pues no va a poder aprobar su materia, ¿verdad? Su curso. Así que le recomiendo y lo exhorto a que lo haga. Sin más por el momento, mi hermano, quisiera poder detallar todo esto, pero lo podemos hacer después y lo invito a que esté atento porque vamos a lanzar, o si usted está viendo este video ya ha entrado en tiempo, muy probablemente ya se encuentre usted con el curso, ¿verdad?, de géneros especiales, hermenéutica y géneros especiales. Puede usted preguntar si le interesa por el curso. Si aún no lo tenemos disponible, más adelante lo estaremos trabajando. Y si ya lo tenemos disponible en este momento en el que usted mira esta clase, bueno, con gusto puede inscribirse y le haremos llegar su material y toda la información y el contenido que usted necesita.
Dios me los bendiga donde quiera que usted se encuentre. Dios bendiga su vida, su familia, su ministerio. Todo lo que usted emprenda en el nombre de Cristo sea bendecido por el poder de nuestro Señor. Espero que esté bien por ahí donde usted se encuentra. Y bueno, saludos y quedo a sus órdenes.